Hola, ¿cómo están? En la siguiente presentación abordaremos el tema de los requisitos generales para la protección contra incendios en las edificaciones. Este trabajo está presentado por María Fernanda Ortega Ríos, Angélica María Vanegas González, Juniet Paola Grajales Uribe, Vanessa Garzón Vera y Yaneli Bustamante Sarmiento. Iniciaremos con la definición de protección pasiva, el cual incluye todas las herramientas dadas con el fin de mitigar el riesgo locativo y disminuir la posibilidad de incendio. A continuación, se presentan los requisitos generales de configuración arquitectónica, estructural, eléctrica e hidráulica necesarios para la protección incendios en edificaciones y las especificaciones mínimas que deben cumplir los materiales utilizados con el propósito de proteger contra la propagación del fuego en el interior y hacia estructuras aledañas. Para las redes eléctricas de gas y otros fluidos combustibles, inflamables o carburantes, es importante tener en cuenta que en el interior de una edificación y en un lugar de fácil acceso para el cuerpo de bomberos deben instalarse dispositivos para interrumpir el suministro de gas, electricidad y otros fluidos combustibles, inflamables o comburentes. Para la protección de las instalaciones eléctricas deben cumplirse los requisitos dados en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, más conocido como RETIE, y en el Código Eléctrico Colombiano, la NTC 2050. Los sistemas eléctricos en zonas donde pueda existir el peligro de incendio o explosión debido a gases o vapores inflamables, líquidos inflamables, polvo combustible, deben cumplir los requisitos adicionales dados en el capítulo 5 del Código Eléctrico Colombiano, NTC 2050, y en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE. Las estaciones de servicio de gasolina y combustibles deberán cumplir las normas específicas de seguridad reglamentadas por el Decreto Nacional 4299 de 2005 y la reglamentación específica del Ministerio de Minas y Energías. Requisitos de acceso a la edificación. En este punto es importante tener en cuenta que toda edificación debe proveerse de áreas de acceso adecuadas para el cuerpo de bomberos de acuerdo con las normas siguientes. En el acceso frontal, toda edificación debe tener al menos el 8% de su perímetro total medido al nivel del piso de mayor área encerrada con frente directamente a una vía o espacio frontal de acceso, en donde debe disponerse de vanos que permitan el acceso desde el exterior al personal de cuerpo de bomberos. Sobre el nivel del terreno, el acceso debe proporcionarse directamente desde el exterior a cada planta localizada por debajo de una altura de 30 metros. Los niveles localizados por encima de 30 metros de altura deben tener accesos internos a los medios de evacuación hasta llegar a los niveles en los que exista acceso directo desde el exterior. En todo caso, los accesos deben proporcionar una abertura de por lo menos 1,20 centímetros de altura por 80 centímetros de ancho y cuyo reborde o antepecho no sobrepase una altura de 90 centímetros por encima del nivel de cada piso interior. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos vanos consecutivos no debe exceder 25 metros. Medidos sobre la fachada, no deben instalarse elementos que impidan o dificulten el acceso al interior del edificio a través de dichos vanos. Bajo el nivel del terreno, el acceso debe proporcionarse directamente desde el exterior a la primera planta o semisótano localizado bajo el nivel del terreno. Tal acceso debe consistir en escaleras, puertas, ventanas, paneles o cualquier otro medio que proporcione una abertura de por lo menos 120 centímetros de altura por 80 centímetros de ancho y cuyo reborde o antepecho no sobrepase una altura mayor de 90 centímetros por encima del nivel del piso interior. Los requisitos anteriormente mencionados bajo el nivel del terreno pueden obviarse en dos especificaciones: en edificaciones del grupo de ocupación residencial unifamiliar o bifamiliar R1 o en cualquier edificación clasificada en el grupo de ocupación residencial multifamiliar R2,
las cuales tienen menos de 3 pisos de altura y con un número de unidades de vivienda no superior a 2 por cada piso, cuando su sótano o semisótano se utiliza para ocupaciones adicionales o diferentes a la residencial. Para la prevención de la propagación del fuego hacia el exterior, tendremos en cuenta primero la separación vertical entre aberturas de muro de fachadas. Para estas edificaciones de los grupos de ocupación de almacenamiento comercial, fabril e industrial y alta peligrosidad que tengan más de 3 pisos de altura, todas las aberturas exteriores en planos verticales deben tener separaciones entre otras aberturas a su alrededor, de por lo menos 1 metro, o estar separadas de dichas aberturas por un escudo horizontal o vertical que se proyecte por lo menos 60 centímetros desde la pared, a lo largo de toda la longitud de la abertura. Se excluye de esta exigencia a las edificaciones que cuenten con un sistema completo de extinción de incendios. Tendremos también en cuenta los parapetos sobre muros de fachada. ¿Y qué son parapetos? Parapetos es un elemento arquitectónico de protección que sirve para evitar la caída al vacío de personas, animales u objetos de un balcón o terraza, que también se puede encontrar en cualquier otro lugar que presente desniveles entre diferentes planos. Estos parapetos deben construirse de por lo menos 1 metro de altura sobre los muros de fachada de cualquier edificación de los grupos de ocupación de almacenamiento industrial y de alta peligrosidad. Para todas las construcciones sobre el techo de una edificación debe hacerse con materiales incombustibles, a excepción de las astas para bandera, soportes para antena y estructuras para el tendido de ropa, así como plataformas que no cubran más del 20% del área total del techo. Los hidrantes deben instalarse por lo menos un hidrante para cada cantidad de área especificada en la siguiente tabla. Cada hidrante debe tener suministro permanente de agua y debe tener por lo menos el caudal especificado en la tabla. Para edificaciones no listadas en esta tabla, debe proveerse con por lo menos un hidrante por cada 5.000 metros cuadrados de área construida. Hay que tener en cuenta que por lo menos un hidrante debe estar situado a no más de 100 metros de distancia de un acceso al edificio. Los demás deberán estar razonablemente repartidos por el perímetro de la edificación y ser accesibles para los vehículos del servicio del Cuerpo de Bomberos. Los hidrantes de la red pública pueden tenerse en cuenta para efectos del cumplimiento de este requisito mencionado. Todo edificio de más de 5 pisos deberá contar con la instalación de una red contra incendio, con válvula de retención, de uso exclusivo del Cuerpo de Bomberos, con por lo menos una salida por piso, de fácil acceso a la boca de entrada, para conexión de los carros bombas y cada piso para la conexión de mangueras. Las características técnicas de esta red serán especificadas por las normas técnicas NFPA 14 y NTC 1669. La parte superior del hidrante debe pintarse de acuerdo con su caudal y siguiendo normas internacionales así: rojo, caudales hasta 32 litros por cada segundo; amarillo, caudales entre 32 litros por segundo y 63 litros por segundo; y verde, caudales superiores a 63 litros por segundo. Prevención de la propagación del fuego en el interior. Las edificaciones deben cumplir con los requisitos generales para prevenir la propagación del fuego en su interior. Toda área mayor de 1000 metros cuadrados debe dividirse en áreas menores por medio de muros contrafuegos hechos de ladrillos macizos o de concreto. Se permite la utilización de materiales y espesores diferentes en la construcción de muros contrafuego, siempre y cuando se demuestre que presentan un comportamiento general equivalente al de los muros mencionados. Las áreas mayores de 1000 metros cuadrados que por su uso no puedan dividirse en la forma estipulada
deben equiparse con medios de extinción de fuego consistentes en rociadores y extinguidores. Estos últimos deben estar al alcance de los usuarios. Se eximirán de cumplir con estos requisitos los recintos polideportivos, hipermercados, pabellones para ferias y exposiciones, iglesias, terminales de transporte y otras edificaciones destinadas al acceso público, siempre y cuando por lo menos el 90% de su área construida, cualquiera que sea su magnitud, se desarrolle en una sola planta, que sus salidas comuniquen directamente con el exterior, que al menos el 75% de su perímetro sea fachada y que no exista sobre dicho recinto ninguna zona habitable. Los muros contra fuego no podrán atravesarse con conducciones u otro elemento que permita el paso del fuego y del humo, ni con materiales que disminuyan su resistencia al fuego. Los muros contra fuego podrán tener aberturas solamente para dar continuidad a circulaciones horizontales, siempre y cuando se tenga un sistema de cierre hermético contra el paso de humo, que asegure mínimo una resistencia contra fuego de 1 hora, y con las características de apertura y cierre especificadas. Los muros contra fuego para el último piso deben sobresalir por lo menos 0.5 metros por encima de la cubierta del techo más alta, a menos que el recinto almacene materiales no inflamables o que la cubierta de la edificación esté hecha y soportada con materiales no combustibles. Todo edificio de más de 3 pisos deberá tener por lo menos un núcleo de escaleras para la evacuación vertical continuo hasta el nivel de evacuación a la calle, con una anchura mínima de 1.2 metros y construidas con materiales que no tengan resistencia al fuego menores de 1 hora. Las puertas de acceso o egreso principales y las que den a las salidas, conformadas por el núcleo de evacuación o escalera en todos los pisos, deberán ser de apertura manual fácil, de cierre automático y tener una resistencia a la acción del fuego no inferior a 1 hora. Las puertas pueden diseñarse de acuerdo con la norma NFPA 80, norma para puertas y ventanas a prueba de incendio. Cualquier espacio entre particiones, muros, pisos, techos o escaleras que permita el paso de llamas o gases de un ambiente a un piso u otro, tal como las penetraciones para cables, bandejas de cables, conductos para cables, tuberías, tubos, ventilaciones de combustión y de respiración, conductores eléctricos y elementos similares que atraviesan muros o pisos o de un área encerrada a otra, debe rellenarse con materiales contra fuego que hayan sido aprobados para tal efecto mediante las normas internacionales ASTM E814. Para los acabados interiores no deben emplearse materiales que al ser expuestos al fuego produzcan por descomposición o combustión sustancias tóxicas en concentraciones superiores a las provenientes del papel o la madera bajo las mismas condiciones. Los materiales para acabados interiores deben clasificarse con base en sus características de propagación de la llama de acuerdo a la siguiente tabla. El índice de propagación de llama es una medida comparativa expresada de manera adimensional como una clasificación visual de la propagación de la llama en el tiempo para cada material ensayado de acuerdo con ASTM E84. En la tabla se muestra una clasificación indicativa de distintos materiales utilizados para acabados interiores en cuanto a su índice de propagación de llama. En la siguiente tabla se especifica la clasificación requerida para el material de acabado interior que debe utilizarse, de acuerdo con el grupo de ocupación en que se clasifique la edificación y con la ubicación del acabado. Los cielos rasos son utilizados como elementos de acabado. Deben cumplir con las siguientes especificaciones. Los soportes, colgantes, rejillas y demás aditamentos utilizados para mantener en posición un sistema de cielos rasos debe construirse con materiales incombustibles.
En cualquier edificación se admite el uso de cielos rasos luminosos construidos con vidrio y metal. Los cielos rasos luminosos de material incombustibles instalados por debajo de un sistema de rociadores automáticos debe construirse e instalarse utilizando malla o cualquier otro tipo de elemento con aberturas en tal forma que no se impida el paso del agua de los rociadores. Se prohíbe el uso de cielos rasos luminosos de material combustible en cualquier salida o corredor, cualquier habitación de los subgrupos de ocupación institucional de reclusión e institucional de salud. Los cielos rasos acústicos u otros cielos rasos decorativos deben tener acabados que cumplan con las especificaciones de acuerdo con el uso del recinto donde se instalará el cielo raso. Las salas de máquinas y calderas deben cumplir los requisitos siguientes. Todas las salas de máquinas o calderas deben estar separadas del resto de la edificación mediante muros cortafuego que cumplan con las especificaciones. Las superficies combustibles adyacentes de sala de máquinas y calderas deben recubrirse adecuadamente con materiales resistentes al fuego, de tal manera que la temperatura sobre una superficie combustible y adyacente no exceda nunca los 75 grados centígrados. Los equipos de calentamiento y combustión no deben localizarse cerca de las salidas, recinto para ascensores o en la vecindad de otros equipos y materiales, si se teme que esta proximidad contribuya a crear situaciones de riesgo. Todos los equipos de calentamiento o combustión que se instalen deben montarse sobre bases incombustibles.